Buenos días amigos. Después de que varios miembros del canal me pidieran diferentes formas de poder validar las entradas de datos, he decidido crear un nuevo vídeo sobre cómo validar como un profesional las entradas de datos en Excel con diferentes formas de datos. Así que no os perdáis este vídeo y verlo hasta el final porque hoy aprenderéis trucos para validar los datos como auténticos profesionales. Aquí tenemos varios ejemplos. Entre ellos tenemos uno que vamos a decir que no vamos a permitir duplicados, por ejemplo, nombres de clientes, pero lo podéis adaptar a códigos, a lo que queráis, ¿de acuerdo? Otro que sería validar que entramos un número, que no entremos un texto, o sea, que solo sea un número y de paso que solo tenga 5 dígitos, pero vosotros lo podéis poner de los dígitos que queráis o infinitos. Otro que solo sea texto y en mayúsculas, otro que solo sea texto y en minúsculas, otro que solo sea texto, sea como sea, y otro que sean fechas, pero vamos a añadirle una característica, que estas fechas solo sean laborables, o sea, que no sean ni sábados ni domingos, porque si entramos fechas en una hoja que sea, por ejemplo, de una empresa para trabajos durante la semana, que no nos equivoquemos, introduzcamos una fecha que sea un sábado y domingo. Si la introducimos, pues que nos dé un error. ¿De acuerdo? Bien, empezaremos con los duplicados. Primero de todo marcamos todas las celdas donde queremos aplicar esa validación de datos. En este caso nos vamos a la opción validación de datos. Dentro de la validación permitir le decimos personalizada y aquí en la fórmula vamos a escribir lo siguiente y luego os explicaré lo que es. Contar punto sí, abrimos el paréntesis, marcamos otra vez de nuevo todas las celdas. Vamos a pulsar F4 antes de la letra de cada celda para hacerlo valor absoluto, para que no varíen. Pulsamos F4 y así nos lo encierra con los símbolos del dólar. Punto y coma. Ponemos la primera celda, en este caso la A7, que es la primera que tiene que validar. Luego, como ya tenemos todo el rango marcado, irá cambiando. Cerramos el paréntesis y le decimos igual a 1. Lo que le estamos diciendo es que nos cuenten el rango de datos que va de la A7 a la A12 si la celda A7 solo cuenta 1. ¿Vale? Si nosotros escribimos un nombre, él lo que hace es contar. Si encuentra 1, lo da por válido. Si no es igual a 1, es que es superior a 1. Por tanto, es que hay 2 mínimo. Por tanto, que nos dé un error. ¿Vale? Y esto es lo que nos hace esta función, el contar puntos y diciéndole el rango que queremos que nos lo aplique y en qué celda. ¿De acuerdo? Como hemos marcado todas, cuando nos posicionamos en la 8, pues el A7 cambiará por A8 y así sucesivamente, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿De acuerdo? Ahora vamos al mensaje de error. Ponemos del estilo alto, porque no queremos que nos permita la introducción de datos. Ponemos error y pones, por ejemplo, el cliente que ha introducido ya existe. Ahora, el cliente que ha introducido ya existe. Punto. Vale, que nos dé este error. Aceptamos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir, por ejemplo, Juan, José. Vamos a volver a introducir Juan, a ver qué nos pasa. Y aquí tenemos el error. El cliente que ha introducido ya existe. Reintentar. Vale, vamos a poner José. También nos tiene que decir que ya existe. El cliente que ha introducido ya existe. Por tanto, nos lo tiene que permitir. Javier. ¿Vale? O sea, como veis, cuando introducimos uno que ya existe, nos da el mensaje de error. ¿De acuerdo? Bien, siguiente paso. Validar que entramos un número y que sea de 5 dígitos. ¿De acuerdo? Nos volvemos a ir también aquí a validación de datos. A ver, perdón. Bueno. Aquí le decimos personalizada también y en la fórmula ponemos igual y paréntesis es número
Abrimos el paréntesis, en este caso cogemos la celda A14, cerramos el paréntesis, punto y coma, y luego ponemos otra función, largo del A14 igual a 5 en este caso, y cerramos el paréntesis. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo que tiene que cumplir dos condiciones, por eso le ponemos i, porque tiene que ser esta, que sea un número, y esta, que tenga un largo de 5 dígitos. ¿Vale? Por eso está encerrado entre paréntesis las dos funciones, la de es número y la de largo. La de es número verifica que la celda A14 es un número, ¿vale? Y la del largo verifica que la longitud total del número sea de 5 dígitos, que no sea superior ni inferior, ¿vale? Si pusiéramos o en lugar de la i aquí al principio, pues sería que se cumpla o una o la otra. Y con que se cumpliera uno yo lo aceptaría, pero en este caso nosotros necesitamos que sea número y de 5 dígitos, por tanto tiene que ser el i. Y encerrar entre paréntesis las otras dos funciones, el es número y después separar por un punto y coma el largo. ¿De acuerdo? Ponemos un mensaje también de error, que ya lo tenía yo puesto, el valor entrado o no es numérico, su longitud es inferior o superior a 5 dígitos. Le damos a aceptar y vamos a probar un número. Ahora es de 4, vamos a ver qué pasa. El valor entrado o no es numérico, su longitud es inferior o superior a 5 dígitos. Nos sale el error porque hemos puesto 4 dígitos. Vamos a introducir otro, vamos a poner un texto a ver qué pasa. También nos sale el error. ¿Por qué? Porque no es numérico. Él detecta que no es numérico. Ahora vamos a poner 1 y que sea de 6 dígitos. Como lo supera los 5, pues también nos da el mensaje de error. Tiene que ser de 5 dígitos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿veis? Ahora sí que lo acepta. Porque es numérico y son 5 dígitos. ¿De acuerdo? Pues así se hace la validación de números. ¿Que no queremos poner longitud? Pues si no deseamos longitud en la validación de datos, en la configuración, el largo lo quitamos, no hace falta. Y el i tampoco, porque no hay que cumplir dos condiciones. Simplemente con que escribiéramos que es número es suficiente para que valide que sea un número. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente. Validamos que solo introduzca texto y en mayúsculas. ¿De acuerdo? Este ya se complica un poco más. Vamos, también marcamos la celda donde queremos, nos vamos a validación de datos, le decimos personalizada también y aquí ponemos que sea igual y también porque queremos que sea texto y mayúsculas a la vez, no una cosa y la otra, por tanto sería las dos cosas, sería el i. Abrimos el paréntesis y le ponemos la función igual. ¿Vale? Ahora os lo explicaré todo. La celda sería la 17, punto y coma. Ponemos mayúscula, acabado en C, paréntesis, otra vez la celda A17, cerramos el otro paréntesis, punto y coma, y ahora ponemos la función es texto para que valide que es texto. Abrimos paréntesis, le ponemos la celda, cerramos el paréntesis y cerramos el último paréntesis. A ver, que no me equivoque de paréntesis, este va con este va con este va con este y este último va con el primero. Vale. Entonces, ¿qué le hemos dicho aquí? Igual que antes, al poner el i, le estamos diciendo que se cumplan todas las condiciones, ¿de acuerdo? Y lo que le estamos diciendo es que sea igual la celda A17, que sea igual a mayúsculas y que también sea texto a la vez. O sea, que las dos sean igual a las dos condiciones, a mayúsculas y a texto. Y si no, pues ponemos un mensaje de error, que ya lo tenía yo escrito, no ha escrito en mayúsculas o el valor introducido no es texto. Le damos a aceptar, vamos a escribir cualquier cosa y fijaros que nos da un error. Si yo introduzco un número, también nos da un error.
Si yo escribo ahora en mayúsculas, ya no me da el error. ¿De acuerdo? Así se valida el texto para entrar en texto y en mayúsculas. Vamos con el siguiente. Lo mismo, pero va a ser validar texto y en minúsculas en este caso. En este caso es sencillo porque es lo mismo, pero cambiando una de las funciones. O sea, sería igual a y, abrimos paréntesis, ponemos la función igual, abrimos paréntesis, marcamos la celda donde queremos que se haga la validación, punto y coma, y en este caso ponemos acabado en C de minúscula. Marcamos la celda donde queremos que valide las minúsculas, cerramos el otro paréntesis, punto y coma, y otra vez ponemos igual que antes, es texto, abrimos paréntesis, la celda, cerramos el paréntesis y cerramos otro paréntesis. Vale. A ver, paréntesis, este con este y este último con este de aquí primero. Vale. Hemos hecho la misma fórmula, fórmula y función que la anterior con las mayúsculas, pero cambiando el mayúsc por el minúsc. ¿Vale? O sea, que le decimos lo mismo, que se cumplan todas las condiciones. Por eso ponemos el i al principio, que sea igual, que la 20 sea en minúsculas y que también sea texto a la vez. Mensaje de error, solo puede introducir texto y en minúsculas. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Probamos. Y veis, ha detectado que la primera letra está en mayúscula y nos dice que ni hablar. Ponemos un número y lo mismo. Vamos a probar una mayúscula al final y también nos da el error. Si ponemos todo minúscula, nos lo acepta. Por lo tanto, la validación funciona correctamente. ¿De acuerdo? Siguiente. Validar que solo sea texto. Este va a ser el más sencillo de hacer y de entender. Ponemos también personalizada y en la fórmula ponemos simplemente es texto. Abrimos paréntesis y la celda. Si tuviéramos más celdas, pues las marcamos todas, ¿eh? O sea, ¿de acuerdo? Sería desde la inicial hasta la final. En este caso, como hemos dicho que solo lo haremos en una celda, pues ponemos uno. Y ya está, cerramos paréntesis y no hay que hacer nada más. Esta es la más sencilla, que valide que es texto. O sea, si nosotros introducimos aquí un número, pues nos dará un error, ¿vale? Si introducimos un número y texto, nos dará, en este caso, perdón, no, que es lo que os he puesto aquí. Se puede introducir un número, pero como texto tiene que ir acompañado de texto o con un símbolo al principio que no sea de operación matemática. O sea que no puede ser ni un más, ni un menos, ni una multiplicación, una división, etcétera. ¿Vale? Aquí, como el número está acompañado de texto, nos lo permite. Si pusiéramos simplemente el número, es cuando no nos lo aceptaría. A menos, lo que decía antes, que pongamos un símbolo que no sea de un símbolo matemático. Por ejemplo, el apóstrofe. Ponemos apóstrofe 45 y ahora sí que nos lo acepta, pero con este número no se pueden hacer cálculos. Se lo toma como texto. ¿De acuerdo? Si no, lo único que nos aceptaría sería texto, ¿de acuerdo? O texto con números. ¿De acuerdo? Pero números solos no nos lo aceptaría a menos de que pusiéramos, repito, un símbolo al principio como el del apóstrofe, ¿de acuerdo? Que nos demuestre que empieza con un carácter, no con un dígito numérico. ¿De acuerdo? Bien. Y la última, las fechas y solo las laborables. Quizá este va a ser el más complejo de entender. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo voy a hacer aquí para que veáis cómo funciona porque es un poco largo. Entonces, la función sería igual. Utilizaríamos la función y, también como antes, porque vamos a hacer que coincidan y que no puedan ser ni sábados ni domingos. O sea, ni una cosa y tampoco la otra, no ni una o la otra. ¿De acuerdo? Tienen que ser las dos. Por tanto, utilizaremos también la función y. También, primero de todo, miraremos si es un número
Y me diréis, ¿por qué miramos si es un número, si es una fecha? Sí, pero recordar que las fechas no dejan de ser números, ¿de acuerdo? Acordaros aquí que si nosotros introducimos una fecha, si nosotros cambiamos la fecha por general, la fecha es un número. Por tanto, lo que tenemos que verificar es que sea un número, porque internamente la fecha es un número. Por eso, lo que hacemos es verificar que sea un número. Y es número, sería la primera condición, la celda en la que queremos. Si queremos varias, pues repito, marcamos las que nos interesen. En este caso hacemos solo una. Cerramos el paréntesis, punto y coma. La función no, porque lo que queremos es que sea un número y a la vez que no sea ni sábado ni domingo. Por tanto, después de verificar que es número, verificaremos que no sea ni un sábado ni un domingo. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo no. Es un poco complicado, pero fácil de entender. Entonces, aquí sí que vamos a utilizar la función o, pero solo para la condición del no. No implica en el es número. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le decimos es, abrimos paréntesis, día, semana. ¿Dónde está? Aquí. Día sem, de día semana, abrimos paréntesis. No, ya nos lo ha abierto él, no hace falta. La celda de la cual tiene que mirarlo. Punto y coma. En este caso, que mire los números, el 2, que sean números de lunes a domingo. ¿De acuerdo? Que es el formato que funciona en España. ¿De acuerdo? Por tanto, números del 1 al 7. ¿Vale? Y diréis, ¿y para qué hace falta esto? Muy, muy sencillo, porque ahora vamos a comparar que para el sábado que no sea el número 6 del día de la semana, para saber que es un sábado, y para el domingo el día 7. Entonces ahora ponemos aquí igual a 6, punto y coma, repetimos la función, día, semana, la celda 26, punto y coma, otra vez el 2, porque los números de la semana irán de lunes a domingo, y en este caso cerramos paréntesis, sería igual a 7 y cerramos, a ver, 1, 2, 3, creo que está bien. ¿Qué hemos hecho aquí? Vamos por partes. Aquí le decimos que mire que el día de la semana, en función que la semana empieza el lunes y acaba el domingo, por eso hemos puesto la versión 2, igual a 7. Verifica que sea, o que no sea más bien, un domingo, que es el séptimo día de la semana. En el anterior verifica que no sea el sábado, que es el día sexto de la semana. Con el o le estamos diciendo que verifique que no sea el día 6 o el día 7 de la semana. ¿De acuerdo? Con el no le estamos diciendo que no queremos que sea ni el día 6 ni el día 7 de la semana. ¿De acuerdo? Y como hemos puesto lo, pues con que cumpla uno de los dos, que ya nos dé el error. ¿De acuerdo? Y en la primera, lo que hemos dicho es que nos mire que sea un número, simplemente. Porque las fechas, repito, no dejan de ser números internamente. Y el i, porque tiene que cumplir las dos condiciones. Una es que sea número y la otra es que no sea ni sábado ni domingo. Mucho ojito con el tema de los paréntesis. Hay que tener claro cuándo hay que abrir y cuándo hay que cerrar. El día de la semana, cuando empieza, se abre y se cierra. Aquí también hay que cerrar el de empieza después del o, por tanto sería el siguiente, y el del no, que sería el siguiente, y el último, que sería el del i. Hay que tener mucho cuidado al poner los paréntesis, porque si no nos pueden salir mal o nos puede dar error, decir que la fórmula no está bien y nos podemos volver locos viendo qué es lo que hemos hecho mal. Bueno, ya lo tenemos. Fijaros que ahora nos dice que es falso. Si ahora pongo un día de la semana, un día, una fecha, ¿ves? Este me lo acepta porque lo cumple. He puesto la fecha de hoy, que es martes.
y no es ni sábado ni domingo. Pero vamos a poner el día 22, que es sábado. Si yo pongo 22 del 3 del 25, fijaros que ya me dice que es falso. ¿Vale? O sea, no se está cumpliendo la regla, por tanto hay que decir que es un error. Bien, ahora que hemos hecho toda esta fórmula tan larga, que la tenemos aquí arriba, que ya la hemos comprobado que funciona bien aquí, la copiamos y vamos a hacer la validación, ¿vale? Volvemos a ponernos en la celda que queremos que haga la validación, nos vamos a datos, validación de datos, aquí le decimos personalizada y en la fórmula la pegamos, ¿vale? ¿Por qué lo he hecho así? Porque es más fácil hacer la fórmula aquí en una celda y que nos vaya diciendo los pasos y luego copiarla en la validación de datos y para que no nos dé un error, ¿de acuerdo? Mensaje de error yo ya la tenía aquí puesto, error en la introducción de la fecha o es una fecha no laborable. Le damos a aceptar, vamos a poner ahora una fecha, por ejemplo la de hoy, y en teoría nos la tiene que aceptar. Bien, y además ya nos pone aquí también verdadero. Si ponemos, como hemos dicho, la del sábado, no nos la tendría que aceptar. ¿Veis? Error en la introducción de la fecha o es una fecha no laborable. Cancelamos. Vamos a poner la del domingo. El día 24. No, perdón, 24. 23. Perdón. 23 del 3 del 25. ¿Veis? Nos vuelve a dar un error porque es una fecha no laborable. Se da cuenta de que es la fecha número 7 de la semana y que no hay que permitirla. ¿De acuerdo? Pues así funciona. Una cosa que no os he explicado, y es que, por ejemplo, fijaros aquí en las repeticiones, hemos dicho que si poníamos algo repetido nos daría el error. Pero hay una cuestión. Yo puedo coger, copiar, pegar y veis, me lo acepta. ¿Vale? Porque no hemos introducido nada con el teclado, por tanto no lo valida. Pero sí podemos hacer otra cuestión, que sería hacer o sea, reforzarlo por decirlo de alguna manera, con un formato condicional, ¿de acuerdo? Para que si después de introducido o queremos validar repeticiones con una hoja de datos que ya tiene muchos datos y queremos validar que no hayan repetidos, marcamos todos los que tenemos, nos vamos a inicio, formato condicional, a reglas para resaltar celdas y aquí al final fijaros que dice valores duplicados. Clicamos, le decimos valores duplicados, ¿cómo los queremos? Pues ya está bien así. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Pues vale, le damos a aceptar y fijaros que nos los ha puesto. Si yo ahora vuelvo a escribir, bueno, vuelvo a escribir no porque no puedo, vuelvo a pegar, copiar y pegar otra celda con otro nombre, fijaros que también me lo ponen en rojo. ¿De acuerdo? Si ahora escribo un nombre que no esté, pues lo quita. ¿De acuerdo? Sería una manera de que cuando ya, tengamos algo escrito, podamos verificar que también existe y es tan sencillo como lo que os he dicho. Formato condicional, reglas para resaltar celdas y los valores duplicados. Y entonces ya os pintará de color los que estén duplicados. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Bien amigos, recordar darme un me gusta y suscribiros al canal y no olvidéis compartir con más personas estos vídeos para que conozcan estas funciones. Recordad también darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Seguiré contestando todas las dudas, preguntas y comentarios que pueda, como este, para seguir ayudando en vuestros trabajos de Excel. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web donde os podéis descargar gratuitamente plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias amigos.